Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenga la movilidad de ponerse de pie. Y creo que todos estamos con nuestro corazón lleno de agradecimiento por el Dios que tenemos. Un Dios tan grande, tan santo, pero tan real y tan sencillo que se acerca, dice su palabra, e inclina sus ojos a buscar quién tiene un corazón que lo busque, que lo anhele. Y ese es el deseo de cada uno de nosotros en esta tarde, que Él nos vea con esos ojos de amor, de ternura, ¿verdad? Que cuando Él vuelva su rostro hacia nosotros, encuentre vidas, corazones sedientos de su presencia. No de conocimiento, no de envanecimiento, sino de conocerlo a Él, de que su palabra nos vaya moldeando día con día. Amén. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 11 y versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de tener, Señor, tu presencia, de tener tu palabra, Señor, como escudo, para poder, Señor, apagar, Señor, todo dardo del enemigo, toda insidia, Señor, todo pensamiento, Padre, que quiera venir, Señor, y pretender levantarse, Señor, en contra de tu voluntad. Encuéntranos hoy, Señor, con un corazón dispuesto, que tu palabra, Señor, pueda caer en una tierra buena, que pueda caer, Señor, en una tierra cuyo fruto sea, Señor, al 100%, Padre. Nos disponemos, Señor, que podamos filtrar todo lo que no venga de ti y que podamos quedarnos, Señor, atesorando tu buen tesoro, tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y esta hora de 5 a 6, como le decía el hermano Edwin, siempre es la hora en la que uno siente esa emoción, ¿verdad?, de estar delante de ustedes, de estar ante la presencia del Señor. Y vamos a estar meditando en esta tarde acerca de un tema que ha estado dando vueltas, sé que de parte del Señor, en mi corazón. Y nuestro pastor lo confirmaba el día de ayer con una frase que dijo acerca de la disciplina, que nosotros muchas veces no estamos conforme, de acuerdos o acostumbrados a la disciplina, y por consiguiente estamos desacostumbrados a la disciplina del Señor, y pensamos que la disciplina solo tiene que ver con la parte de corrección, o peor aún, con una parte de castigo, porque eso es lo que nos han enseñado. Pero usted y yo vamos a ver en esta tarde una faceta diferente de lo que es la disciplina. Y el tema de hoy se llama la disciplina de amar a Dios. Y para poner un poco de contexto, ¿verdad?, la palabra del Señor, como todos hemos aprendido, el pueblo de Israel es el hijo del Señor, es el pueblo de Dios. A medida usted y yo vemos
o nos adentramos al relato de la palabra del Señor, vemos que hay un eje central: sus promesas, su palabra, enfocados sobre la simiente de Abraham, que posteriormente pues llegó a ser el pueblo de Israel. Pero ¿a qué lo quiero llevar yo con esto? Que el Señor tuvo a bien en su bondad y misericordia depositar un grado de confianza sobre la vida de Abraham, a tal punto de darle, de confiarle sus promesas, su palabra. Imagínense qué milagro o qué bendición más grande la que Abraham abrazó en ese momento que el Señor lo llamó. Porque me imagino que después de años de búsqueda tras búsqueda, por buscar la presencia del Dios verdadero, Abraham viene y se encuentra con el verdadero Dios. Y todo el propósito de ese encuentro con Abraham era llenarlo de bendición. Y donde yo lo quiero traer, o donde el Señor nos quiere traer en esta tarde, es hacer que la bendición principal que recibió Abraham es ser recipiente de sus promesas. Esa fue la principal bendición. Dejemos a un lado que el Señor lo enriqueció, que tuvo tantos siervos, que tuvo tanto ganado, que tuvo siervos vestidos. Dejemos todo eso a un lado por un momento, aunque sí es importante y sí está presente dentro de la vida de Abraham, pero el eje central de él fue aferrarse a la promesa que el Señor le dio, aferrarse a la palabra del Señor. Y esa es la confianza que el Señor depositó en Abraham, que él no lo iba a defraudar, que él iba a guardar, que él iba a mantener esa palabra, que él iba a mantener esa promesa viva, vigente, de ser esa simiente, ese pueblo escogido. Hoy para nosotros es ese pueblo santo, apartado, que el Señor vino a comprar, que el Señor escogió. Y esa bendición nos alcanza aún a nosotros, porque dice que por la fe nosotros hemos sido también llamados parte, ¿verdad?, de la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros recibimos ya no solo la palabra, sino recibimos al Verbo hecho carne, a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Entonces, nosotros también hemos sido hechos depósitos, recipientes de esa bendición, que es tener al Verbo, que es tener al Logos, que es tener el que es la palabra. Como el pastor nos decía un día de esos, el que es el que sustenta todo, por el que todo fue creado, y el que sustenta todo, dice la palabra. Él es el que mora en nosotros. Y me sigue impactando la palabra que el Señor nos compartía y nos ministraba, que nosotros hemos sido bendecidos, no solo porque somos herederos, sino porque el heredero de todas las cosas está dentro de nosotros. Entonces esto es una gran bendición, hermano. Eso, mire, todavía me ha dejado revolucionado a mí pensar de que el heredero de todas las cosas vive en mí, como dice el canto, ¿verdad? El victorioso vive en mí. Que yo no tengo la victoria solo por mi fuerza humana, hermano. Y está mal dicho, porque no es solo por mi fuerza, no, mi fuerza humana no puede hacer nada. Mi capacidad es muy limitada, pero el victorioso, el que vive dentro de nosotros, Él es el que todo lo puede, y Él está aquí adentro. Entonces, Dios en su infinita misericordia había establecido liberar a la simiente de Abraham, caminando unos años más tarde, ¿verdad? Ahora Israel, que estaba esclavizada en la tierra de Egipto. Y el Señor no le esconde a Abraham lo que iba a suceder. Le dice, por cierto, le dice, ten en cuenta de que tu simiente va a estar esclava en una tierra extranjera, en una tierra que no es de ellos. Van a estar por 430 años.
pero yo voy a traerles libertad. Entonces, la palabra, el propósito del Señor es entregarnos su palabra para que nosotros vayamos caminando hacia una libertad plena. Entonces, trasladando la enseñanza a nuestras vidas, Dios aún está trabajando y anhelando que su simiente, o sea usted y o sea yo, salga de entre medio del mundo esclavizante para poder caminar en libertad. Esa libertad que Jesús vino a otorgar a todos los que creamos en su nombre. Y ese sigue siendo el propósito del Señor, que nosotros seamos libres, pero verdaderamente libres. Muy curioso que cualquier nación, cualquier conglomerado, pueblo, lucha por estar en libertad. Pero muchas veces nosotros dejamos de luchar y nos quedamos siendo todavía esclavos, tal vez atados por ahí. El temor, la duda, el afán, aún quieren venir, ¿verdad? Y sojuzgarnos, venir y decirnos, ¿te acuerdas antes cómo te afanabas? Y de nosotros depende mantenernos en libertad. Mire, si todo gobierno, toda nación hace lo imposible por tener su sistema de libertades, ¿cuánto más usted y yo tenemos que trabajar? Porque somos parte de una patria celestial, de un reino espiritual, en donde nosotros fuimos injertados. Entonces ahí hay una libertad, la cual nosotros debemos de cuidar. Nosotros como simiente de Dios no debemos conformarnos a vivir en la esclavitud del mundo, sino caminar hacia la libertad que es en Cristo Jesús. Bueno, Israel ya lleva un buen tiempo en el desierto tratando de obedecer los mandamientos encargados por Dios. El Señor viene, manda a Moisés, y Moisés guía al pueblo, los salen de Egipto. El Señor obra con su mano poderosa y entonces empieza a caminar el pueblo de Israel, empieza a caminar en el desierto. Pero el Señor los lleva al desierto no simplemente para que ellos pasaran el tiempo, para que ellos pasaran el rato. No, el desierto fue parte de la purificación de Israel. Fue parte del sacudirse de lo que Egipto les había hecho sobre sus mentes, sobre sus almas, sobre sus cuerpos, sobre sus corazones. Por eso vemos que aún viendo las maravillas del Señor, hay algunos que todavía dicen, me recuerdo, ¿verdad? Me recuerdo de las comidas de Egipto. ¿Y qué es lo que podría comer un esclavo en la tierra de Egipto, hermano? Ni que fuera un gran banquete. Y así nos ponemos usted y yo, me acuerdo cuando estaba allá y vivía de otra manera y el dinero me alcanzaba. Pero siendo reales, ¿qué nos podía ofrecer o qué nos ofrecía el mundo mejor que lo que tenemos ahora en Cristo Jesús? Si bien es cierto, vamos en un desierto, pero hemos visto el maná descender del cielo. Hemos visto nuestros vestidos que no se han gastado. Así le dijo el Señor a Josué antes de entrar antes de pasar el Jordán. Hasta aquí, le dice, el maná no ha cesado, tus pies no han estado descalzos, tus vestidos no se han roto. Entonces, el desierto no solo era un pasatiempo. El propósito del Señor era purificarlos. Mire, yo le decía al Señor, hubiera sido más rico para el pueblo de Israel que los hubieras llevado a unos pastos verdes y ahí hubieras revelado tu palabra. ¿Por qué hacerlos pasar por el desierto hasta llegar hasta el monte Sinaí? Porque era un proceso de purificación, de dejar atrás lo que Egipto había significado para ellos. Y tenía que ser en medio, hermano, de su jornada. ¿Por qué? Primero tenían que purificarse de Egipto y segundo, tenían que recibir la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder habitar en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de Canaán.
Si Israel se hubiera ido, se hubiera introducido a la tierra de Canaán sin la palabra del Señor, hubieran perecido. Si con mucho esfuerzo, hermano, teniendo la palabra del Señor, ellos se desviaron, ellos pecaban, tenían otros dioses delante del Señor. Imagínense sin la palabra del Señor. Es como nuestra vida. ¿Podría usted imaginarse su vida hoy por hoy sin la palabra del Señor? Sin esa guianza, sin esa presencia del Señor, no estaríamos donde nosotros estamos, hermano. Lo que pasa es que muchas veces nosotros damos todo por sentado, damos todo por hecho, ¿verdad? Nos comportamos muchas veces como Sansón, nos sentimos muy fuertes. No, si el Señor está conmigo y el Señor está conmigo y el Señor ya me sacó una vez y me va a sacar otra vez. Sí, momentito. Pero ¿cómo estamos aquí adentro? Estamos jugando todavía con el pecado, estamos jugando todavía con Egipto, estamos todavía jugando con los filisteos, o las filisteas en el caso de Sansón, a tal grado de que él pensó que todavía tenía la fuerza del Señor con él, y cuando se levanta, hermano, cae presa de los filisteos. Pero usted y yo tenemos que procurar vivir en libertad, y tenemos el arma más poderosa para estar en libertad, que es su palabra. Entonces Israel necesitaba tener la palabra del Señor antes de entrar a la tierra prometida. Y usted y yo muchas veces queremos saltarnos el proceso, ¿verdad? Queremos los milagros, queremos estar de este lado de los milagros sin antes tener la palabra del Señor viviendo, morando en nosotros. Y eso no puede ser así. Porque el hecho de que estuvieran en una tierra que fluye leche y miel no era que todo iba a ser color de rosa. No, era la tierra del amorreo, del fereceo, del jerjeseo, del jebuseo, de todas esas tribus. O sea, ellos no iban a jubilarse, hermano, iban a entrar a la tierra prometida a jubilarse, ¿verdad? Y disfrutar de su pensión y de su... No. Necesitaban la palabra, necesitaban fe para llegar y permanecer en la tierra prometida. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Yo necesito alcanzar la tierra prometida, lo que Dios ha preparado para mí, pero muchas veces llego y tengo que volver a dar la vuelta porque no me alcanza la fe, porque no estoy preparado, porque cuando veo a los gigantes me pongo muchas veces como Israel, ¿verdad? Entonces llegamos al momento del relato que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 11. Llegamos a este momento del relato, un momento en donde Dios le dice a Moisés que suba de nuevo al monte porque le va a entregar nuevamente la ley escrita por su mano. ¿Qué había pasado? Como hablamos la vez pasada, un poco, ¿verdad? Pasamos tocando esto. La primera vez el Señor viene, le da los mandamientos, le da su palabra a Moisés. El pueblo está en un gran relajo y bueno, Moisés, no sabemos si de enojado, de tristeza, de decepción, la Biblia no lo dice, pero lo que sí dice es de que él quebró las tablas. Y qué tremendo, porque nosotros muchas veces como hombres principalmente, por un acto de arrebato, de emoción, podemos dejar sin ley, sin palabra al rebaño que se nos ha sido encomendado. Usted y yo como padres o como madres, ¿verdad? La mamá tiene un papel importante, fundamental en lo que es la fe, pero muchas veces por una acción, como dice nuestro pastor, una acción hepática, ¿verdad? Y quiebra las tablas de la ley, hermano, como Moisés. Entonces en esta segunda ocasión, como hablamos en la otra ocasión, el Señor dice, no, Moisés, mejor le digo que haga una caja, ¿verdad? Una caja de madera. Y vuelta otra vez, hermano, a recibir la palabra del Señor, pero dice, esta vez la vas a guardar, la vas a meter en una caja, en un depósito, ¿verdad? Y veíamos que nosotros tenemos que cuidar ese depósito donde la palabra de Dios quede guardada.
Eso es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Que ninguna emoción, que ninguna reacción mía, física, natural, del viejo hombre pueda quebrar, hermano, pueda sobrepasar a lo que dice la palabra del Señor, porque hay algo resguardando aquí esa palabra del Señor. Bueno, en ese mismo episodio estamos. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus estatutos por siempre, de lo que acabamos de leer en Deuteronomio 11:1. Moisés le dice al pueblo, esto es lo que Dios requiere de nosotros, que le amemos y guardemos su ley para siempre. Pero aquí vamos a entrar un poquito más al tema. Pero ese amarás pues, ese pues es un término consecuente. Es una frase que procede a otra que ya se expresó anteriormente, como nos ha enseñado nuestro pastor. Ese amarás pues es un término consecuente. Hay una consecuencia, ¿verdad?, del por qué vamos a amar a Dios. Y muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero lo hacemos sin propósito. Y muchos de los hombres, bueno, me voy a poner yo de ejemplo, cuando nos casamos como nos preguntaba nuestro pastor ayer, ¿verdad? ¿Realmente qué es el amor? Muchas veces nos casamos, pero no nos casamos con un propósito, con un amor enfocado a. Porque desde el momento que decimos enfocado a, es hacia allá, ¿verdad? No enfocado hacia acá, sino proyectado hacia afuera. Pero entonces, ese amarás pues al Señor tu Dios es consecuencia de algo. Veamos un capítulo anterior. Veamos Deuteronomio capítulo 10. Y versículo 12. Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, verso 13, y que guardes sus mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Y aquí viene la parte del por qué debemos amar a Dios, del por qué Israel tenía que amar a Dios. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve el día de hoy. ¿Qué les está diciendo? Ustedes tienen una responsabilidad de amar al Señor su Dios con toda su alma. ¿Por qué? Porque fue el Señor mismo, les dice, el dueño de los cielos y los cielos, y el dueño de la tierra y todo lo que hay en la tierra. A ese Señor que le pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay, quiso compartir su bien, su bondad, su misericordia con el hombre. Y entonces, ¿qué le dice? Escogió a tus padres. Y cuando la palabra dice ahí padres, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. A ellos los escogió el Señor para depositar en ellos su simiente, para hacer de ellos su simiente, para depositar su palabra. Entonces, ese es el motivo por el cual amarás pues al Señor tu Dios. ¿Qué le está diciendo Moisés ahí? Ustedes tienen que tener reciprocidad hacia ese Dios tan grande que no tenía necesidad de compartir su bien, su bondad, su misericordia con el hombre. Él lo decidió y llama a Abraham. Ve por eso qué importante es la fe de Abraham, qué determinante fue que él creyera. Y muchas veces esa fe en nosotros es determinante para que el Señor cumpla su propósito en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces ve que no solo se trata de decir voy a amar al Señor, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le amamos?
Y dice la palabra, nosotros le amamos no por nuestra bondad, no porque somos buena gente, sino porque Él nos amó primero. ¿Y cómo demostró su amor? Entregándonos su palabra. Y eso es lo que le está diciendo Moisés. El Señor se ha ocupado de nosotros, que Él mismo con su dedo nos ha dado su palabra. Entonces, regresemos a Deuteronomio capítulo 11 y versículo 1. Y amarás entonces. ¿Por qué? Porque el Señor ya te amó, ya te escogió a tus padres para que tú seas de bendición. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Y qué absoluta es esa palabra, ¿verdad? Siempre, en todo tiempo. Y qué difícil es perseverar en eso, ¿verdad? En guardar siempre, en amar siempre sus mandatos, en guardar siempre su palabra. Es muy, muy difícil, porque el afán, la ansiedad, vienen a tocar nuestra puerta y nos hacen tambalear. Pero por sobre todo eso, tenemos que levantarnos y procurar guardar siempre sus mandamientos. ¿Por qué? Porque haciendo eso vamos a estar amando al Señor Jesús. Lo vamos a estar amando de la manera correcta, honrando la bendición de que Él nos haya escogido, de que Él haya tenido a bien mostrar su bondad, su amor, su gracia y su misericordia. Y veamos el versículo 2. Y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos. Y aquí vamos a poner bastante atención. Y comprended hoy, les dice, que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor al pueblo aquí? No estoy hablando con sus hijos, estoy hablando con ustedes, porque ustedes han visto la disciplina del Señor, ustedes han visto sus portentos, ustedes han visto su mano poderosa, su brazo extendido, su grandeza. Entonces vemos que el orden es, lo primero, los que debemos ser expuestos a la palabra del Señor primeramente somos nosotros, hermano, como hombres, como cabezas, como sacerdotes de la casa. Nosotros somos los que tenemos que estar expuestos, ser exhibidos ante este espejo que es la palabra del Señor. Pero muchas veces somos los primeros que pegamos la huida, ¿verdad? Cuando la luz nos alumbra mucho, en lugar de seguir lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Señor, que tu luz alumbre mis tinieblas. Como le dijo David, ¿verdad? Señor, que tu luz alumbre mis tinieblas, porque solo contigo destruiré ejércitos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros somos los primeros que nos alejamos. Y el Señor les dice, ustedes son los primeros que deben de dar el ejemplo en amar al Señor tu Dios. ¿Y será que estamos dando el ejemplo, hermano? Que estamos guardando siempre sus mandamientos, que estamos perseverando siempre en su palabra. ¿O perseveramos más en las cosas de allá afuera? Perseveramos más en lo que dicen las redes, ¿verdad? Allá afuera. En lo que dice tal idea, tal concepto, tal cosa. En la tendencia que hay hoy, ¿verdad? Hoy pensamos esto, mañana pensamos lo otro. Mire, el pensamiento del mundo es tan vacío que un día los científicos dicen el huevo duro no le hace mal al cuerpo, le hace bien. Y al siguiente día dicen no, ya hicimos estudios y el huevo duro le hace daño al cuerpo. Y después no, ya corroboramos y el huevo es bueno. Y así están, hermano, así están. Y muchas veces nosotros, como dice Santiago, nos metemos en ese juego. Y somos, ¿qué dice? Somos como nubes llevadas por cualquier viento. Cualquier cosita nos distrae. Cualquier dibujito, ¿verdad? La atención que
que nuestra madre en la fe nos decía acerca de los dibujitos, ¿verdad? Que nosotros mandamos, muchas veces ni sabemos qué es lo que estamos mandando, hermano. Mejor no mandemos nada. Pero nos perdemos en esa cosa. Pero ¿por qué no perdernos o enfocarnos, más bien dicho, porque no nos podemos perder en la palabra, ¿verdad? Pero enfocarnos en una porción de la palabra del Señor. Si usted como princesa del Señor se enfoca solo en una palabra, porque yo soy tu marido, tu hacedor, y medita en ello y está meditando y reflexionando en eso, le aseguro que esa fe se va a alimentar y va a crecer. Igual nosotros los hombres, esto es parejo, el Señor nos agarra aquí parejos a todos. Pero le dice Moisés, comprendan, quiero que entiendan hoy que les estoy hablando a ustedes, pues les dice. Mire, hermano, ahí sí que el pueblo de Israel no pudo decir como decimos mucho, por mí quizás lo está diciendo. No, lo estoy diciendo por ti. Oí cipote, le dijo quizás uno al otro. No lo estoy hablando al cipote, te estoy hablando a ti. Tienes que amar al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque tú has visto la disciplina del Señor. Ay, hermano. Y vamos a ver un poco la disciplina del Señor. Pero vuestros ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Es decir, tus hijos, el pueblo de Israel, no conocen la disciplina del amor de Dios. Pero eres tú, el que eres adulto, que conoces la disciplina. Somos nosotros los que deberíamos haber experimentado la disciplina del amor de Dios. Pero vemos al principio, usted y yo nos damos de víctimas, ¿verdad? De víctimas, como dijo alguien por ahí hace algún tiempo. Nos la damos de víctima. Porque pensamos que la disciplina del Señor es no veas, no hagas, no escuches, cuando es totalmente lo contrario. Si usted y yo caminamos rectamente delante del Señor, la disciplina del Señor para nosotros va a ser bendición. Pero el que no ande correctamente la disciplina, entonces, ay, hermano, usted y yo decidimos de qué lado estar. Usted y yo decidimos de qué lado estar. Por eso es importante de que los hombres, los adultos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Estoy hablando con los adultos. Estoy hablando con los maduros, ¿verdad? Pongámoslo ya en el contexto de nosotros. Para los que nos creemos maduros en el Señor. Está bien, veamos si eres maduro. Veamos si puedes caminar en la disciplina del Señor. Cuando el Señor muestre su disciplina. A ver de qué lado estamos. Entonces, ese Dios, mire, ese Dios que es amoroso, lleno de gracia, lleno de bondad y lleno de misericordia, puede ser también a la vez celoso con su posesión y puede ser fuego consumidor, dice Hebreos. El mismo Dios que es amor es fuego consumidor. ¿Y cómo lo podemos ver? Mire, estos israelitas lo vieron en el desierto. Para ellos, la columna de fuego, ¿qué era? Era rico, hermano, era estar protegidos, era estar en una temperatura rica en la noche. Pero preguntémosle a los enemigos de Israel qué significaba para ellos esa misma columna de fuego. Significaba un muro impenetrable, un muro infranqueable. Y usted y yo depende, por eso le digo, depende de qué lado de la disciplina del Señor estamos. Y el pastor nos ponía el ejemplo ayer, ¿verdad? La disciplina del soldado y hacer ejercicio y todo. Esa es una buena disciplina. Pero también hay una disciplina, si no estamos caminando correctamente, que también no es muy buena. No es muy agradable, ¿verdad? Y así lo podemos ver. ¿Cómo explicarle a los hijos, ahora llegamos con nosotros,
de un Dios que en el desierto, en las horas más ardientes del día, les cubría de día con una nube, pero en la noche era una torre de fuego que no permitía que sus enemigos les dañen en sus horas de descansos. Por eso el tema se llama la disciplina de amar al Señor, porque lo podemos ver muchas veces. Incluso Aarón cometió el error, hermano, de enseñarles solo la parte bonita de la disciplina del Señor. Y entonces llegan aquellos dos, ¿verdad? Se pusieron contentos, medio alegres, y vamos a encender fuego, que el Señor no les había pedido, dice la Biblia. Cada vez que usted y yo hacemos algo que el Señor no nos ha pedido, estamos ofreciendo fuego extraño, fuego que no es. Entonces vienen estos, y no, el Señor es amor. Ay, pero ahí les cayó el fuego consumidor, hermano. Ahí les cayó la otra parte del Señor. Y muchas veces nosotros le enseñamos solo esa parte a nuestros hijos, ¿verdad? No, sí, el Señor te ama así como está, sí lo ama así como está, pero no lo quiere así para toda la vida, forever and ever, no. El Señor quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, que nuestra fe, dice la palabra del Señor, creo que es Pedro, a vuestra fe dice, añádanle que virtud, a vuestra virtud, templanza, dominio propio. Y no me quiero equivocar más en el verso, pero dice, añádanle a vuestra fe, añádanle. No nos quedemos, no se queden solo con esa porción. Pero usted y yo muchas veces nos queremos quedar con un Dios que la disciplina es suavecita, que solo es amor. Por eso les dice, ustedes han visto la disciplina, ustedes han visto cómo yo fui para ustedes una columna de fuego que los mantenía calientitos, pero cómo fue una columna de fuego impenetrable para sus enemigos. Entonces, ¿cómo explicarle a los hijos de un Dios que en el desierto, en las horas más ardientes del día, les cubría con una nube, pero en la noche era una torre de fuego que no permitía que a sus enemigos les dañen en sus horas de descanso? Mire la bondad, hasta dónde llegaba la bondad del Señor. Y muchas veces nosotros pasamos todo eso desapercibido. Los adultos, o digamos mejor puse yo acá, los maduros, debían dejar marcada la mente y corazón de los más jóvenes en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no vieron, me refiero a los hijos, ¿verdad? No vieron las plagas que Dios envió a Egipto, pero sí van a ver más adelante el ejército de avispas que Dios mandaría para pelear a favor de ellos en Canaán. Ellos no vieron la plaga que el Señor mandó, ¿verdad?, a Egipto. No vieron las moscas, no vieron los piojos y todos esos insectos. Pero sí van a ver, yo enviaré mi ejército, dice el Señor, imagínense, para pelear por vosotros. ¿Y cuál era el gran ejército, hermano? Un ejército de avispas, dice. Ay, por eso le digo, qué Dios más maravilloso el que tenemos, que siendo tan grande como le dijo Moisés, siendo el dueño de todo, le dijo, le confió a vuestros padres su palabra, su bien. Entonces ellos no vieron las plagas, los hijos de ellos no vieron las plagas que sufrió Egipto, pero sí van a ver más adelante cómo el Señor los va a sacar de una manera poderosa. Tal vez nuestros hijos no nos han visto en los momentos de angustia, en los momentos en los que nos estamos comiendo las uñas, ¿verdad? Que estamos intercediendo, que nuestra fe es que estamos sudando, clamando, porque ellos solo ven la mesa llena, ¿verdad? La provisión del Señor. Pero nosotros tenemos que inculcar en ellos la palabra, porque ellos, mire, aunque los amemos con todo el amor del mundo, la necesidad siempre va a llegar a tocar sus vidas. Y qué triste es que nuestros hijos, por lo menos los niños de visión de fe, no sepan a quién recurrir, no sepan a quién ir. Vaya, está bien, aunque no está bien, pero nosotros ya estamos grandes. Pero los hijos, hermano, ellos no vieron las plagas de Egipto, no vieron ese portento, pero sí lo iban a ver más adelante cuando entraran a Canaán.
no vieron los jóvenes fluir el maná del cielo. Ellos no vieron descender ese maná todos los días, pero sí van a poseer una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué van a hacer? Van a desperdiciar esa bondad del Señor. Ellos no vieron el maná, que dice que era como pan de ángeles, pero sí, cuando estén en la tierra prometida, van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué van a hacer si no nos hemos preparado con la palabra? No vieron abrirse el mar rojo en dos cuando salieron de Egipto, pero sí van a ver abrirse el río Jordán antes de entrar a Canaán. No sufrieron las insidias de los amalecitas, pero tendrán que luchar con una piedra en sus sandalias. Los filisteos, los jebuseos, los gergeseos, los amorreos y todos esos feos, ¿verdad? Entonces, aunque ellos no sufrieron a Amalek, pero en la tierra allá, ellos van a necesitar conocer, saber quién es Dios, saber quién es el Señor. Van a tener que saber amar al Señor con todo su corazón y guardar en todo momento sus mandamientos. Entonces, yo puse dos preguntas acá. ¿Estamos conscientes del amor de Dios a nuestras vidas? ¿Estamos verdaderamente conscientes, hermano? Mire, la mayoría de tiempo quizás no logro ni siquiera medio comprender, pero no medito en eso la mayor parte del día por el afán y todo eso. Pero ¿estamos conscientes nosotros del amor de Dios a nuestra vida? Si es así, entonces entendemos lo que el Señor nos está diciendo cuando el profeta dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es lo que movió a Abraham. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la segunda pregunta es: ¿estamos preparando a nuestros hijos en la disciplina de amar a Dios y guardar sus mandamientos? Si es así, nuestra simiente se encontrará con diferentes pruebas y obstáculos, ¿verdad? Pero ellos sabrán amar a Dios y guardar su palabra por sobre todas las cosas, lo cual les posicionará en un ambiente de bendición y en un ambiente de victoria. Por eso el tema de la disciplina de amar a Dios, de ser disciplinados, de conocer bien qué significa la disciplina del Señor. Y yo puse acá la disciplina de amar a Dios, mostrar misericordia. ¿Cómo lo vemos? Con señales y las obras que hizo en Egipto. Eso era parte de la disciplina de Dios, que para Egipto fue algo, hermano, tremendo, terrible, pero para el pueblo que estaba en el centro, que era del pueblo del Señor, para ellos estaban en su Gosén, estaban en su tierra donde nada de esas cosas los tocó. Salvación y libertad, que significa que destruyó completamente a sus enemigos. Los alimentó, los cubrió de día y de noche, los protegió, y eso es parte de lo que les hizo andar en el desierto. Los santificó, quitando de en medio de ellos lo inmundo. Entonces, ¿sabemos realmente lo que significa amar al Señor? Y el Señor ministraba esa palabra a mi vida. Realmente, cuando dices que me amas, ¿verdad? Como a Pedro, en realidad estás consciente de lo que significa que decir que me amas. Y Pedro tuvo que rendirse, hermano. Tuvo que botar todos esos conceptos y decirle: Señor, la verdad es que tú conoces mi intención de amarte. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y si recorremos ese capítulo, hágalo en su casa. Vamos a encontrar más adelante en el versículo 18, donde entonces dice: grabad pues estas palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, atadlas como una señal a vuestra mano y enseñarlas a vuestros hijos. Y las vas a hablar
Y les empieza a decir, ¿verdad? Cuando te sientes, cuando salgas de tu casa, al levantarte, al acostarte. Entonces ahí sí habla con los hijos. Pero primero, ¿quiénes tenían que asentar ese concepto de amar al Señor por sobre todas las cosas? Somos usted y soy yo. Y el Señor es grande, grande en amor y misericordia. Y quisiera que viéramos Deuteronomio capítulo 11 y versículo 29. Para que vea hasta dónde llega la bondad del Señor, hasta dónde llega el énfasis de fe que Moisés le estaba poniendo a lo que le estaba diciendo al pueblo. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra por donde entras para poseerla de bendición, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y hasta ahí, mire, yo lo había leído bien bonito. Señor, sí. Entonces, acontecerá que cuando el Señor te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Versículo 30. Y aquí está lo que el Señor me hizo ver, hermano, me hizo abrir los ojos 2 veces. No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Versículo 31. Porque vais a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da, y la tomaréis y habitaréis en ella, y tendréis cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de vosotros. Viene Moisés y les dice, cuando lleguen al monte Ebal y al monte Gerizim, ustedes van a poner la bendición y la maldición. Pero Moisés los sacude. ¿Y qué les dice? Y esos montes que no están del otro lado del Jordán, ¿qué les está diciendo? Ciertamente yo los voy a hacer pasar a la tierra que está después del Jordán. ¿Qué les está diciendo? Ya tienen seguro de que ustedes van a poseer la tierra de Canaán. Escuchen bien, les está diciendo Moisés. No están ellos al otro lado del Jordán, estos montes que les estoy hablando. No nos ha dicho el Señor, cuando yo te bendiga, cuando yo te prospere, cuando yo derrame bendición sobre ti. Y nosotros todavía con miedo, hermanos, si Él ya nos dijo, allá vas a poner la bendición cuando estés en la tierra. Y nosotros todavía aquí como el pueblo de Israel, Señor, ¿y será Moisés que vamos a pasar? Yo creo que no voy a pasar. Si el Señor ya lo dijo, Él ya se los dijo. El Señor ya nos dijo que vamos a pasar al otro lado del Jordán. Eso es lo que le está diciendo Moisés ahí. Que no se han dado cuenta de lo que les acaba de decir, les dice. Que esos montes están al otro lado del río. ¿Qué les está diciendo? Vamos a pasar. Vamos a pasar ustedes y su familia. Vamos a pasar, hermano. ¿Por qué? Porque Él ya lo prometió. Y por eso, hermano, es muy fácil ver. Algunos dicen que es un Dios intolerable porque se molestó, porque Israel dudó. No, hermano. ¿Cómo no les iba a decir regrésense y caminen otros 40 años? Si ya les había dicho, yo los voy a pasar, yo los voy a sustentar. Si ya les había entregado su palabra, hermano. La disciplina de amar a Dios. Vamos a pasar el monte. Vamos a pasar. Nosotros solo tenemos que tener cuidado de temer al Señor, de guardar sus mandamientos. Y que nuestra simiente cuando pase el Jordán siempre le den la gloria y la honra a Dios. De cómo vamos a pasar, de cuándo vamos a pasar, mire, esos tiempos son exclusividad del Señor. Y cada vez que usted y yo queremos manosear esos tiempos, queremos adueñarnos del futuro, siempre nos va mal. Porque de Él son los tiempos y son las sazones. Él sabe el cómo y el cuándo.
A usted y a mí nos toca solamente estar preparados y creer y regocijarnos, porque algún día nos vamos a ver del otro lado y vamos a subir al monte de la bendición y vamos a levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias. Como dijo aquel pueblo, ¿verdad? De Benecer, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta este día tú no nos has dejado avergonzados. Tú has sido esa roca de ayuda. Y no solo hasta aquí, de que hasta aquí, sino, Señor, hasta este momento. Pero cuando yo me mueva y siga adelante, tú siempre seguirás siendo fiel. Tú siempre seguirás siendo esa roca de ayuda para mí. Pero tenemos que amarle a Él con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que pide Dios de ti?, le dice Moisés. Mire qué frase más tierna con lo que abraza al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Dice en otra porción de Deuteronomio, ¿está tan lejos lo que Dios pide de ti? No, aquí está, dice, aquí está. En tu boca, le dice el pueblo. Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pero nosotros tenemos que tener la bendición del Señor en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Cómo no amar al Señor? Mire, hoy venía, dentro de todo el tráfico, venía diciendo al Señor ese canto: ¿cómo no amarte, mi Salvador, mi Dios? ¿Cómo no amarle, hermano? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no servirle si ha dispuesto todo su bien para nosotros? Si no nos lo da de un solo golpe, porque nos hace daño, nos arruinaría. Pero nosotros tenemos esa gran bendición de nuestro lado. Así es que en esta tarde, pues, no se pone de pie. Le decimos: Señor, enséñanos a amarte. Así había otro canto, ¿verdad?, que decía: enséñame a amarte, enséñame a amarte. Mi vida no tiene razón de existir si tú no estás aquí. Señor, enséñanos a amarte. Enséñanos a amar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea, Señor, el único sustento para nuestra vida. Que tu palabra sea, Señor, esa roca inconmovible donde nosotros estemos aferrados. Que nada ni nadie nos pueda mover de tu voluntad, de tu propósito, Señor. Padre, hoy decidimos, Señor, amarte, abrazar tu palabra, por amor a nosotros, por amor, Señor, a nuestra simiente, Señor, que viene detrás de nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestras esposas, nuestros hijos, los que nos rodean, Señor, puedan ver, Señor, ese testimonio de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios real, de que tú sigues siendo Padre de huérfanos, sustentador de viudas. Señor, yo sigo creyendo que tú eres el sustentador de mi vida. Yo sigo creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que tú sigues abriendo brechas, Señor, en el desierto. Que tú sigues, Señor, derramando, Señor, manantiales donde hay tierra árida. Porque ahí en ese desierto, Señor, tú has dicho: yo me la llevaré, yo me lo llevaré y ahí le enseñaré. Señor, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque somos bendecidos, porque somos portadores, Señor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Te pedimos, Señor, que sobre esta casa, Señor, nunca falte tu sustento, tu alimento, Padre. Que siempre, Señor, tengamos un lugar, Señor, abierto donde podamos expresar con libertad a los cuatro vientos, Señor, que te amamos. Padre, vuelve a nuestro corazón hacia ti, Señor, con agradecimiento, Padre.
agradeciendo tus bondades, tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Como dice tu palabra, atráenos con cuerdas de amor, Señor. Que podamos ser agradecidos, Señor, y retribuirte de las muchas bendiciones que tú, Señor, tienes para nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.